Los Pasos Perdidos es el lugar donde está habilitada la capilla ardiente para la despedida del expresidente Fernando de la Rúa, que murió esta mañana, muy temprano, mejor dicho, a los 81 años de edad. Estaba internado en Flenny de Pilar. Y es incesante el paso de gente que lo ha conocido, mucha gente que lo ha conocido, que lo ha tratado y que ha estado en la función de gobierno durante el tiempo del gobierno de la Alianza, entre el 99 y el 2001. Muchos de sus ministros ya estuvieron allí acompañando a la familia de la Rúa. Carola Suárez está en el lugar. Carola. Mónica, y por esta puerta del Congreso de la Nación ya pasaron cerca de 1000 personas y mirá, sigue llegando gente que viene a darle el último adiós al expresidente Fernando de la Rúa, que llegó aquí al Congreso de la Nación y está siendo acompañado por su esposa y sus 2 hijos desde las 2 de la tarde. El cuerpo del expresidente va a ser trasladado, se espera, a las 8 de la noche a una casa velatoria O'Higgins. Va a permanecer hasta mañana a las 10 de la mañana y recién ahí va a ser trasladado al cementerio de Pilar, donde se van a inhumar finalmente sus restos. Y en esta puerta, en esta otra puerta del Congreso, Mónica, llegaron diferentes funcionarios políticos en el transcurso del día, como ser Ricardo Gil Lavedra, Oscar Aguad, por ejemplo, y el propio presidente Mauricio Macri, junto a la primera dama Juliana Aguada, que también se hicieron presentes aquí en el lugar para darle entonces el último adiós al expresidente Fernando de la Rúa, que permanece entonces aquí junto a su familia en el Salón de los Pasos Perdidos. Bien, el 20 de diciembre de 2001 fue el último día de la presidencia de Fernando de la Rúa, que duró 2 años y 10 días exactamente. Ese día de la Rúa renunció y partió en ese emblemático helicóptero que marca el final no solo de su gobierno, sino de toda su carrera política, que fue muy extensa, que comenzó en los años 60, ya por el 63. Ahí está la imagen del helicóptero, ese último viaje. Al otro día vuelve a casa de gobierno. Exactamente, vuelve a retirar sus cosas, despedirse del personal. Sí. Pero bueno, ese es el final de la vida política, que fue muy larga, porque Fernando de la Rúa en realidad dedicó toda su vida a la política. Se tiene que ir en helicóptero porque abajo estaba todavía la gente en la calle y al menos 5 muertos en esa zona. Hechos de violencia que en general la crisis del 2001, que es la que lamentablemente simboliza el final del gobierno de la Rúa, deja 39 víctimas fatales. A de la Rúa hay que estudiarlo en 2 planos. Del plano de vista legislativo, seguramente brillante, 3 veces senador, diputado, muy joven, candidato a vicepresidente con Balbín. Y la peor crisis que vivimos los argentinos entre el 1999 y 2001. El recuerdo más fuerte, más vibrante y más triste es este, que tiene que ver con el momento en el que presenta su renuncia. Y además, otro detalle, hablando del helicóptero. El helicóptero tuvo que posarse sobre el techo de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, lo que significó todo un verdadero dilema y desafío para los pilotos, para resguardar su seguridad en un lugar que no estaba preparado para este tipo de operaciones. En realidad hay un helipuerto que está muy cerca de la Casa de Gobierno, pero está al nivel de la plaza. En la plaza se libraba una verdadera batalla campal, con heridos, con muertos, con mucha bronca, con mucha violencia. Al final de la experiencia de la Alianza, que comenzó en el año 99, la alianza que juntó al radicalismo con el FREPASO. Claro. Para llegar a esta fórmula de la Rúa, Chacho Álvarez. A través de elecciones internas. Se llegó a una elección interna que ganó de la Rúa y que perdió Graciela Fernández Meijide. Claro. Un Chacho final anunciado, Álvarez ¿no? Porque Chacho termina renunciando en octubre del año 2000. Y de allí en más, la montaña rusa hacia el declive. Sí, y sobre todo un antes y un después marcan también que no se le dio mucha importancia en su momento. Las elecciones del 2001, aquellas elecciones del voto bronca, del que se vayan todos, ¿no? Esas elecciones del 2001 que dejan a De la Rúa sin mayoría en ninguna de las 2 cámaras. Entonces, en un estado de debilidad política, que agregada a la debilidad económica que se desencadena con el corralito y con el estado de sitio,
termina en la salida. Hay que recordar que en el primer día de diciembre del 2001 se establece el corralito. Fines de noviembre, principios de diciembre, quien en ese momento era el ministro de Economía, Domingo Cavallo, establece las condiciones del corralito que precede a lo que después se llamó el corralón, que se habilitó ya durante el gobierno de Duhalde y los fatídicos días de esa semana de los 5 presidentes. Fíjate qué paradójico que de la Rúa, que muere recién ahora, en su momento, como le habían hecho un par de stent, siempre se dijo que tenía cáncer de pulmón, que se iba a morir. ¿Cuántas veces que estaba por morirse, que estaba por morir? Fue uno de los primeros presidentes víctima intensamente de la fake news. De hecho, si no me mal recuerdo, en los primeros días de su presidencia tuvo un colapso de salud, que estuvo al cardiovascular, en el Instituto Cardiovascular. Que estuvo internado. Pero después lo daban siempre con cáncer de pulmón. Por un enfisema pulmonar durante su presidencia. Hay que decir, nos remontamos un poquito a las elecciones del año 99. Veníamos del menemismo, de un periodo que estaba animado básicamente por la frivolidad dentro de la imagen, por la figura extrovertida de Carlos Menem, que la figura de la Rúa contrastaba severamente con eso. De la Rúa tenía una imagen absolutamente conservadora. Cero carisma. Cero carisma. Sí. Y ahí aparece aquel spot de campaña que recordamos al día de hoy. Dicen que soy aburrido. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? ¿Para quienes se divierten con la impunidad? Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es divertida la falta de educación? Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta, la Argentina del respeto, la Argentina de las reglas claras, la de la dignidad, la del trabajo, que va a educar a nuestros hijos, que va a proteger a la familia, que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Alguien está pensando en la gente. Bueno, allí está el de la Rúa que pretendía contrastar con la figura de Carlos Y podemos decir, Menem. Mónica, que fue la primera experiencia de campaña en donde un enunciado supuestamente negativo de una persona aburrida se reconvierte en algo positivo y que lo utiliza como leitmotiv. No soy aquel que conduce Ferrari, sino que voy a hacer todo esto que de la Rúa acaba de decir. Igual te digo que de la Rúa logra el sprint final que le permite ganarle 48-38 a la fórmula dual de Ortega cuando dice, en mi gobierno un peso va a valer $1. O sea, se aferra a la convertibilidad. Exactamente. Y es eso mismo que hay que decir que lo cumplió, es lo que lo termina estrellando en el precipicio político. Donde queda atrapado, en la lógica de la ley de convertibilidad que se pretende sostener hasta cuando esto resulta absolutamente insostenible. Pero bueno, la fórmula se conformó cuando se perdió la interna para mantener el equilibrio dentro de la alianza con Chacho Álvarez. Dos personalidades absolutamente distintas, expresaban dos maneras de percibir no el eran momento complementarios, distintas. eran excluyentes. Habían librado una interna, además, para quien era el candidato a presidente. Tal cual. Bueno, de hecho... Y se habían dicho todo, ¿no? Ahí está foto con Inés Pertiné, la esposa de la Rúa, y con Chernakovsky, la esposa en ese momento, Liliana la pareja Liliana Chernakovsky de Chacho Álvarez. Bueno, hay que decir que la relación con Chacho Álvarez se fue complicando, pero encontró su punto final al que le siguió la renuncia de Chacho Álvarez a la presidencia de la Nación en octubre del año 2000, cuando en el Parlamento se estaba tratando la ley de flexibilización laboral. Empiezan a surgir denuncias de corrupción, la famosa ley Banelco. Exactamente. ¿No, donde Rolando? muchos senadores tienen que salir a decir que desconocían el tema. Que comenzó con una denuncia periodística. Sí. Comenzó Una con editorial denuncia de Joaquín Morales Solá. Y a partir de ahí eran tantos por los dichos de Hugo Moyano. que sabían de todo esto que empieza aquel escándalo que se llamó el escándalo de la Banelco, el escándalo de los sobornos en el Senado. Cuando Chacho Álvarez renuncia, después pasa un tiempo, de la Rúa
no avala, no quiere investigar la renuncia, pero tampoco Chacho Álvarez rompe, porque acuérdense que Chacho Álvarez renuncia, pero no se termina de ir del gobierno porque decía que si se iba, el gobierno quedaba débil. Pero, tanto es así que Chacho Álvarez tenía algunas apariciones públicas después. Sí, de todas maneras quedó en el aire una frase de Chacho Álvarez que fue: para bailar el tango se necesitan dos, haciendo referencia es que para corromper hay alguien que corrompe, hay alguien que pone la plata dentro del Banelco para que otro saque la plata del Banelco. Fueron días muy tensos aquellos de octubre del 2000. Igual contemos el final de la historia. Para la justicia, la causa de los sobornos en el Senado no existió, o sea, no condenó a nadie, fue sobreseído de la Rúa. Aún cuando apareció después, tiempo después, apareció el arrepentido Mario Pontacuerdo. Fue un papelón judicial, porque ahí estaba todo para ser comprobado y sin embargo no lo consideraron. Hablando de plata, durante el gobierno de la Rúa se negocia también, Mariano, el salvataje de 40.000 millones de dólares, se hablaba de un blindaje que nos iba a salvar, etcétera, nada de eso ocurrió, pero vamos a poner, si te parece, el gobierno de Fernando de la Rúa en números. Exactamente, recién Rolando hablaba de la elección de medio término, que fue el voto del que se vayan todos de 2001, que lo debilitó. Pero de la Rúa había ganado la elección del 99, fíjense con qué números, 48.37 a 38.28 a Duhalde, que era el candidato oficial. La gente quería otra cosa, quería otro modelo, pero se aferraba a la convertibilidad que había sido concretamente la panacea económica del gobierno de Carlos Menem. Y eso fue primera vuelta, o sea que también había polarización. Esto fue primera vuelta, claro, exactamente. Fíjense que al peronismo le sacó 10 puntos de la Rúa. Pero hay más números de la Rúa que queremos compartir con todos ustedes. En la economía de 2001, sobre finales, antes de lo que fue la debacle de 19 y 20 de diciembre, el desempleo tocaba los 19.2 en la República Argentina. El empleo informal era del 44.8% y esto se exacerbó con esa restricción de bancarización de los salarios de poder retirar $250 por semana. Esa restricción, que se llamó después corralito, esa restricción le complicaba la vida a aquellos que tenían empleo informal. ¿Se entiende? Claro. Los desocupados en ese último año, en todo 2001, significaron 505.000. Sí, no sé si tendrás ahí la estadística de pobreza, pero estaba arriba la pobreza, arriba del 40%. Sí. Ahora vamos a la pobreza. Bueno, hay más números. Fíjate, el PBI tuvo una caída del 4.5%. Los pobres en el GBA, la última encuesta de 2001, daba 35% en el Gran Buenos Aires. Las reservas en dólares que respaldaban los pesos que estaban en la calle, era de 14.500 millones. ¿Qué pasó en la última parte del gobierno de la Rúa? El FMI no dio más plata. Se terminó la plata. La deflación era de 1.1. Terminó negando el último préstamo de 1.700 millones de dólares. Exactamente. Y después todo lo que sobrevino, ¿no? Lo que pasó políticamente, cuando prácticamente los dirigentes lo dejaron solo. Y me quedé pensando en la salida de Chacho Álvarez. Tengo un dato más para agregarles al tema de la salida de Chacho Álvarez. Cuando ocurre el tema de las coimas en el Senado, de la Rúa nombra secretario general de la presidencia a Flamarique, que había sido el ministro de Trabajo cuestionado. Denunciado. Y eso Chacho Álvarez lo interpretó como una traición. Bueno, eso fue un elemento político para la salida de Chacho Álvarez en ese momento. Los episodios se precipitaron en el último mes y medio del 2001. Noviembre fue de extrema tensión en orden de la economía. Los datos de la economía se empezaban a complejizar y estábamos en las puertas de la que fue la crisis política, social y económica más grave que tuvo la historia argentina desde que tengamos memoria. Desde ya la de la democracia, pero probablemente la máxima. Ya sobre fines de diciembre se complicó mucho la calle, saqueos, situaciones muy extremas en el conurbano bonaerense y de la Rúa anunciando, cuando ya no se podía más, el estado de sitio. Fue un manotazo de ahogado. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso,
y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Confío que muy pronto, con la unidad nacional como bandera, retomaremos el camino del crecimiento y superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso. Buenas noches. Fue como echar leña al fuego, querosén sobre el fuego, porque la verdad este intento de apaciguar los ánimos cayó en saco roto y se aceleraron los tiempos. Esto fue el 19 de 19 de diciembre. Claro, porque Decreto, acordate que hubo un cacerolazo previo. Exacto. Y manifestaciones Pero espontáneas no y olvidemos represión. algo, Rolo, a ver, este también, fue, perdón, perdón. decreto 1678, 30 días de estado de sitio. De la Rúa no sabía que iba a ser su última cadena nacional. Pero el problema era que había miles y miles de personas que habían perdido sus ahorros y que estaban en la calle reclamando por el corralito. O sea que estaba en una esfera totalmente distinta lo que estaba pasando por la cabeza de la Rúa con lo que pasaba en la calle. También había saqueos en el Gran Buenos Aires, por eso él habla del orden, enemigos del orden y de la República, porque en ese momento, y fue tema de mucho debate, se incentivó mucho saqueo en el Gran Buenos Aires y se atribuyó a ciertos sectores del peronismo este tipo de jugada para acelerar los tiempos. A ver, nos está llamando Carola Suárez. Carola, ¿qué está pasando? Guillermo, Mónica, y acaba de llegar el coche fúnebre. En este mismo auto va a ser trasladado en pocos minutos, solamente el cuerpo del expresidente Fernando de la Rúa, que recordemos llegó aquí cerca de las 2 de la tarde. Ya se cerraron ambas puertas de Avenida Rivadavia. No se permite más el acceso ni de la gente, de los ciudadanos que vinieron a darle el último adiós, ni de funcionarios políticos que se hicieron aquí presente. En minutos solamente entonces va a ser trasladado el cuerpo del expresidente hacia la casa velatoria O'Higgins y nos quedamos aquí trabajando obviamente para mostrarle las imágenes. Seguramente va a ser también acompañado por su mujer, que recordemos, Inés Pertiné, junto a sus 2 hijos, están desde las 2 de la tarde aquí acompañándolo en el Salón de los Pasos Perdidos. Muy bien, muchas gracias, Carola. Ya volvemos allí. Bueno, vos tenías, Mariano, la despedida en las redes. Desde muy temprano, desde que se conoció la noticia, cerca de las 7:30 de la mañana, comenzó una sucesión de mensajes a través de las redes sociales para recordar la memoria de la Rúa. Las redes sociales jugaron un papel fundamental porque la noticia la confirmó el presidente Macri a través de Twitter. Cuando durante toda la madrugada había sobrevenido una fake news en distintas cuentas, fue Mauricio Macri el que confirmó la muerte de la Rúa pasada las 7 de la mañana y de esa manera comenzó el chequeo en las redacciones en torno a la fuente. Alberto Fernández, uno de los primeros, después del tuit de Macri: lamento el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa, mis condolencias a familiares y amigos. El candidato de todos también escribió esto en su cuenta oficial. Lilita Carrió: lamento el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa, acompaño a su familia y amigos en este doloroso momento, que en paz descanse. En la última elección, la elección esa de la derrota de la Alianza, el ARI fue tercera fuerza. Sí, claro. Sí. El ARI de Carrió en esa elección, ya estaba separada, escindida del radicalismo de la Alianza. Cristina Kirchner: nuestras condolencias a familiares y amigos del expresidente Fernando de la Rúa. Durante todo el periodo kirchnerista, de la Rúa no apareció en ningún acto oficial. Hay que decir que durante el kirchnerismo, el periodo kirchnerista se presentó en la justicia en las dos o tres causas tuvo. La causa por la represión en la Plaza de Mayo del día 21 del 20 y 20 de declarado diciembre. inocente. Fue declarado inocente. Y lo terminaron, sí, un fallo condenatorio para Enrique Matov, que fue su secretario de Seguridad, que era el secretario de Seguridad justamente el día de la represión y los muertos. Y después el otro responsabilidad, supuestamente. La otra investigación donde fue sobreseído es la relativa a la ley Banelco, los supuestos sobornos en el Senado de la Nación. Lo cual no quiere decir que no tuviera responsabilidad política de lo que sucedió tanto con la ley Banelco como
como con la represión. Sí. Lo que pasa es que siempre hay que aclararle a la gente que una cosa es la condena penal y otra cosa es la responsabilidad política. Hubo otra causa más pequeña relacionada con que había contratado a su jardinero de Mariano, volvé al de Duhalde, porque es importante. Sí, acordate que muchos acusaban a Duhalde de la caída de la Rúa. Hay que decir que el hombre se presentó ante la justicia. Además, cuando asume ya los gobiernos peronistas, se terminaron los saqueos. Claro. Cuando asume Rodríguez Sáenz, terminaron los saqueos, no los cacerolazos. Fernando de la Rúa fue un gran argentino, un hombre humilde y valiente que llevó adelante con sinceridad y firmeza sus convicciones. Su intachable vida personal y su trayectoria pública quedan como testimonio indiscutido de sus méritos como ciudadano destacado de la nación. De la Rúa fue un gran jurista. Recordemos que de la Rúa y su hermano han conformado varios tratados de derecho civil y demás. Sí, han estudiado en la Universidad de Córdoba. Exactamente, en la DOCTA. Y aquí está el tuit que dispara la noticia. A ver, la importancia de un tuit de un presidente de la Nación en las redes sociales. Lamento el fallecimiento del presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento. Cuando este tuit salió, quienes estábamos en los medios a la mañana temprano, precisamente era... Ahí tienes abajo el exactamente, horario. Ahí está. 3:48 la mañana. Era la confirmación, no fue el tuit a esa hora, no, está mal está mal, el murió a las 7:21 de la mañana. Exactamente, esto está mal reseteado. Está mal el horario. El tuit fue pasada a las 7 de la mañana y fue la primera fuente que confirmó la muerte. A ver, el que le da la credibilidad a la noticia es el presidente Macri. Esto exactamente. Es así. Dice llanamente, porque había mucho fake news de la madrugada. Tal cual. Mi salud y condolencias, esto lo dice Sergio Massa, también, en este doloroso momento. Allí lo tiene. Hay que decir que ahora que todos hacen condolencias, pero por ejemplo Cristina, Alberto, siempre estaba la retórica en tal que veníamos del infierno. Cuando aludían a la presidencia de la Rúa, decían, veníamos del infierno. Era cantidad de discursos de Cristina y de Néstor que decían que veníamos del infierno. El infierno es como un tren del 2001. Con los vagones. Claro, pero nadie decía, se precipitó en el 2000 y 2001 una situación que venía siendo muy compleja de los años las herencias y los infiernos. La ley de convertibilidad dominó durante todo el tiempo de Menem y explotó la bomba. Y lo que podemos decir de la Rúa es que no la pudo manejar. Exactamente, pero el tema de herencias e infiernos se va a discutir permanentemente porque hay un spot ahora, Alberto Fernández, que dice nosotros con Néstor sacamos a la Argentina del abismo y hay gente que le responde que en realidad antes hubo un señor llamado Duhalde y otro fue Remel Lenikov, que fueron los que comenzaron a dar el primer paso. Exactamente. Pero esto es así. Sí, veremos lo que dice el Domingo Cavallo. La devaluación también te acrecentó el índice de pobreza. Vos lo tenías en 35 en 2001. Claro. Cuando devalúa la moneda Remel Lenikov, la primera devaluación, el índice de pobreza se va al 50%. Exactamente. No, y este tuit que es polémico también, porque en medio de querer defender la convertibilidad, ¿a quién convoca? Al padre de la convertibilidad, a Domingo Cavallo. Murió un patriota injustamente denostado, dice Domingo Cavallo también a través de su cuenta de Twitter en el día de hoy, ¿no? Sí. Bueno, porque el destino de Cavallo y el de la Rúa terminaron abrazados, hundiéndose juntos. Tal cual. Tal cual. Recordemos que después Cavallo intenta volver a la política. Saca 14, 13%. Candidato a presidente. ¿no? Claro. Fue candidato a presidente. A ver, Cavallo sucede a Ricardo López Murphy, que presentó un plan de ajuste que fue severísimo para con la educación y para con los jubilados y tuvo que eyectar, prácticamente lo eyectaron del poder. Y en el medio de la fragilidad económica del momento y de la desesperación se lo convoca a Domingo Cavallo, que pretende sostener la convertibilidad. Había un clamor también del Círculo Rojo, ¿no? De que volviera Cavallo. Hay que hacer una mirada introspectiva. Cavallo fue candidato a presidente en la elección que termina ganando de la Rúa contra Duhalde. Y sacó el 10%. Era una tercera fuerza la de Domingo Cavallo. Y Domingo Cavallo reapareció en estos años hablando de estanflación, que es lo que pasó en estos últimos años. Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vicepresidente, mis condolencias a la familia y amigos del expresidente Fernando de la Rúa. También, muy temprano, esta mañana, el candidato a vicepresidente de la fórmula oficial también con las condolencias hacia la familia de la Rúa. Bueno, en instantes volvemos allí al punto de referencia fundamental donde se da esta noticia. Estamos en el Congreso de la Nación. Cuenta regresiva hacia lo que será el traslado de los restos del extinto presidente, el doctor Fernando de la Rúa.